Ya estamos por terminar finalmente nuestra serie de Éxodo. De hecho, hoy le vamos a dar un bajón muy padre. Vamos a caminar todo 36 a 39. Y quiero comenzar con esto. Las últimas semanas que hemos estado hablando en Éxodo acerca de la presencia, he estado reflexionando mucho cómo verdaderamente esta cultura obsesionada con los resultados, con el haz más, rinde más, logra más, produce más, y entonces si eres una persona que no produce, que no hace, que no es, no vales, es uno de los engaños más sutiles y más interesantes que el diablo ha logrado meter a nuestra sociedad. Porque la realidad es que no te demanda nada malo. O sea, te lleva a ser productivo, trabaja, échale ganas, esfuérzate. Pero sin darnos cuenta, esa mentalidad, ese sistema está afectando nuestra alma. Y lo que debería ser adoración, el trabajo, el producir, el servir, se convierte sutilmente en presión. Lo que debería ser un servicio sacrificial se empieza a convertir en desempeño. Y cosas que deberían de alguna manera nacer del espíritu, lo terminamos haciendo en la carne. Lo terminamos haciendo en nuestros propios esfuerzos y entonces servir, honrar, glorificar, adorar, se vuelve pesado. Y entonces ya me cuesta hacer las cosas que antes disfrutaba. Y el tema es que me doy cuenta que a nivel iglesia, muchos creyentes estamos ocupados, estamos haciendo cosas, pero estamos vacíos. Y estamos llenos de tareas, llenos de actividades, pero no tenemos una dirección. No tenemos un norte. En el último tiempo en consejerías he estado platicando con personas acerca de un término que se le conoce como navegación le pido a las personas que pongan una calificación del 0 al 10 acerca de cómo está su navegación. Entonces todos me preguntan, ¿qué es eso? Y les digo, si tú no hicieras ningún cambio en tu vida y siguieras caminando tu vida tal cual la vas caminando, tal cual la vas navegando, del 0 al 10, ¿qué tanta certeza tienes de que eso te hará exitoso? Y la realidad es que es una pregunta que no nos hacemos, primero. O sea, pocas veces nos preguntamos, ¿para dónde voy? Y sobre todo, ¿voy bien? Y simplemente vamos como operando desde la actividad, vamos operando desde, pues hoy Dios me aventó y hoy me toca, esto lo platico mucho en la zona industrial cuando me toca dar cursos, pues estamos en la última semana del mes, pues cierre de mes, todo el mundo anda como loco. Y luego, primera semana del mes, nadie hace nada. O sea, y es como, o sea, ¿por qué? O sea, ¿por qué creemos y funcionamos desde lo que tengo que hacer, pero no tengo una dirección clara? Y entonces tengo las manos llenas, las agendas llenas, pero tenemos corazones bien fregados, alejados de Dios, rotos, vacíos. Y aquí está el problema. Lo que Dios me mostró en estos 3 capítulos que vamos a ver el día de hoy es que estamos construyendo vidas, estamos construyendo familias, estamos construyendo rutinas, estamos construyendo carreras, estamos construyendo metodologías, pero estamos vacíos. No estamos llenos del Espíritu. Y al final, esto es muy importante que lo tengas en tu mente, todo lo que se hace sin el Espíritu, todo lo que se hace sin el Espíritu, tarde o temprano se desgasta. Tarde o temprano se truena. Llámese tu matrimonio, llámese tu paternidad, llámese tu trabajo, tu productividad, tu agenda. Porque al final de cuentas, tenemos que entender que Dios no nos salvó para que hagamos cosas por Él. Dios nos salvó para que vivamos en Él. Dios no nos salvó para
tener perdón de pecados. Dios nos salvó para tener comunión y tener relación con Él. Y entonces nuestra vida se convierte en no qué cosas hago por Él, sino cómo puedo vivir con Él y en Él, habitar en Cristo, habitar en Dios. Hoy me gustaría que te quedaras con esta verdad, y es que no se trata de cuánto puedes hacer, sino de qué tan lleno del Espíritu estás. Si tu navegación y tu norte es llenarte del Espíritu, vas bien. Porque no se trata de cuánto hacer, se trata de qué tan lleno estoy. Cuando el Espíritu Santo llena mi vida, entonces mi identidad, quién soy y lo que hago, se convierte en un reflejo de la gloria de Dios. Es un resultado. Hoy vamos a ver 3 movimientos en este pasaje de Éxodo 36 al 39 que revela cómo la obra del Espíritu funciona en la vida de una persona que responde al llamado. Porque a veces sabemos que estamos siendo llamados, pero no respondemos, ¿no? Entonces, como el niño chiquito que estás en mi casa, ¿no? Pablo, Marcos, vaya. Hombre, ay, perdón, papá, no te oí. Y entonces, no es un tema de que yo no esté siendo llamado, es un tema de que no estoy respondiendo al llamado, pero ojo, no estoy respondiendo al llamado por desobediente. No estoy respondiendo al llamado por distraído. Y esa es una verdad bien interesante, porque el diablo no te tiene que hacer caer. Con que te distraiga es suficiente. Y ya somos como Dory, la de Buscando a Nemo. O sea, nos hacen así, ¿qué dijo? Y ya valió. Se nos va la onda bien gacho. O sea, al final de cuentas, el Espíritu Santo, los 3 movimientos que vamos a ver el día de hoy es cómo el Espíritu Santo capacita, el Espíritu inspira y el Espíritu consagra. El Espíritu Santo es el elemento de la Trinidad más menospreciado del mundo. Todos lo vemos como una palomita ahí que cayó cuando estaban bautizando a Jesús. Y la realidad es que es el elemento más importante para ti y para mí. Porque sí, Jesús hizo la obra, pero Él dijo que nos convenía que Él se fuera. Para que el Espíritu, el Consolador, viniera. Y el Consolador viene para capacitarnos, inspirarnos y consagrarnos. Entonces, todo comienza aquí. Antes de que se levanten cortinas, se diseñen objetos del templo, Dios comienza con la labor más importante que hace en la vida de cualquier persona que decide buscarle y cualquier persona que decide creerle, y es que Dios llena a personas comunes y corrientes, y los llena con su Espíritu para que podamos obedecer. Si tú no estás lleno del Espíritu, no vas a poder obedecer. Es decir, si tú actualmente te encuentras batallando para poder obedecer y andar en los caminos del Señor, no es un tema de falta de capacidad, es un tema de falta de llenura. Éxodo 36, no vamos a leerlo completo, del versículo 8 al versículo 38, describe la construcción del tabernáculo. Y entonces vemos cortinas, cubiertas, soportes, columnas, el velo. Cada parte sigue instrucciones bien exactas. Esta es de las porciones de la Biblia que hace mucho tiempo me molestaban. Porque yo decía, o sea, neta Dios, te aventaste tantos capítulos explicándome el color de unas cortinas y no me puedes decir qué onda con los dinosaurios. Y no me puedes dar el argumento para convencer a mi amigo ateo que eres real. O sea, el tema es ese. El tema al final es que vemos en la Biblia detalles en cosas que digo, ¿por qué? Pero esa es la clave. Yo tendría que detenerme a preguntar, ¿por qué Dios le interesa tanto cuántos metros? Y nomás porque no existía, pero Dios le hubiera puesto ahí el tono Pantone para las cortinas.
Porque esa exactitud y ese nivel de exactitud había en lo que Dios hizo. A partir de este momento, lo interesante, lo que vamos a ver es una frase que se repite constantemente. Porque si hay algo que el Espíritu Santo quiere que tú y yo recordemos en este capítulo, es obediencia con exactitud. Ve lo que dice Éxodo 36:1. Lo leímos la semana pasada. Bezalel, Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor ha puesto sabiduría e inteligencia para saber hacer toda la obra de construcción del santuario, subraya, harán todo conforme a lo que el Señor ha ordenado. Y luego brinca hasta Éxodo 39:1. Las vestiduras finamente tejidas para ministrar en el lugar santo se hicieron de tela azul, púrpura y escarlata. Y también se hicieron las vestiduras sagradas para Aarón, tal como el Señor había mandado a Moisés. 39:5, un poquito más adelante. El cinto hábilmente tejido que estaba sobre el efod era el mismo material de la misma hechura de oro, de tela azul, púrpura y escarlata, y de lino fino torcido, tal como el Señor había mandado a Moisés. Esta frase, como el Señor había mandado. La semana pasada terminamos viendo cómo Dios no solo da instrucciones, sino que Dios también da la capacidad para operar en esa instrucción. Por eso la Biblia habla de andar en el camino, ¿sí? La obra del tabernáculo, lo que Dios les está pidiendo construir, es algo complejo, es algo detallado, es algo exigente y sin embargo fue cumplida con una precisión increíble. ¿Cómo lo hicieron? Llenos del Espíritu. La única forma en la cual ellos iban a ser capaces de seguir a este nivel de exactitud las instrucciones de Dios fue llenos del Espíritu. ¿Sí? Lo vimos la semana pasada, Éxodo 35:31, hablando de Bezalel, y lo ha llenado del Espíritu de Dios, en sabiduría, en inteligencia, en conocimiento y en toda clase de arte. Y entonces fíjate cómo el Señor lo llena con su Espíritu y después le pone la capacidad. Ve lo que dice 36:1. Después de que lo llenó del Espíritu, ahora dice, Bezalel y Aholiab y toda persona hábil en quien el Señor puso sabiduría e inteligencia para hacer toda la obra. El principio aquí es muy sencillo. Dios no llama a los más capacitados, capacita a los que llama. Dios no te va a llamar por tu capacidad, Dios te va a llamar por tu disposición. Y si tú estás dispuesto a caminar con Él, Él te va a capacitar. Ay, pastor, es que no sé si estoy listo para. No vas a saber hasta que lo hagas. Y si es de Dios, Dios te lo va a dar. Si no es de Dios, te vas a ahogar. Pero no lo vas a saber hasta que andas en el camino. Hasta que vas y lo haces. Tú y yo nos quedamos sentados esperando que Dios nos revele qué es eso maravilloso que Él quiere hacer con nosotros. Y Dios nos dice, así yo no funciono. Yo te lleno de mi espíritu para que tú hagas mi obra. Vas y lo haces. Esta parte del texto es repetitiva a propósito. Cuando me preguntaban que cómo iba a predicar esta porción, pues es que lo que tienes que hacer es preguntarle al texto, ¿por qué Dios me da tantos detalles y por qué Dios repite tanto esta porción? Porque al final de cuentas la obediencia es una forma de adoración, pero la obediencia tú no la puedes hacer si no tienes llenura del Espíritu. Es un círculo que Dios cumple.
Por lo tanto, si tú eres obediente, adoras. Cada cortina, cada soporte, cada broche es un acto de fidelidad, es un acto de obediencia y es una forma de adorar. Tú sabes en dónde no estás obedeciendo a Dios. En cada área de tu vida donde tú no estás obedeciendo a Dios, esa área no está adorando a Dios y por lo tanto no estás cumpliendo con esta parte que dice que amarás a Dios con todo tu cuerpo, con toda tu mente y con todo tu ser. Pero somos bien inteligentes y el diablo es bien inteligente para hacernos creer que sí. Entonces fíjate cómo esto que vemos, Éxodo 36 al 39, es lo opuesto al becerro de oro. En el becerro de oro, el pueblo usó su oro para fabricar algo que Dios no le pidió. Aquí vemos al pueblo usar sus manos para hacer exactamente lo que Dios les pidió. Dios no quiere adoradores mecánicos, adoradores robotizados. Quiere adoradores conscientes, quiere adoradores redimidos, quiere adoradores llenos de su espíritu. Porque cuando hablamos de obediencia, podemos vernos tentados a pensar que lo que Dios quiere es que seamos monótonos y que operemos de la misma manera. Pero la llenura del Espíritu no cancela la creatividad humana. La llenura del Espíritu la redime, la redirige, la llena de propósito. Esta semana me tocó en una conferencia traducirle a un neurocientífico y su mente está bien loca. Pero lo interesante de este cuate es que él era neurocientífico, ¿sí? Y en ese andar en la neurociencia conoce de Cristo. Y entonces fue increíble ver cómo este cerebro loco de un neurocientífico experto en el cerebro fue redimido y dirigido hacia Cristo. Y todas sus conferencias fueron cómo Cristo es el elemento que le falta al cerebro para operar de la manera correcta. Entonces, Dios no le quitó la capacidad de ser un neurocientífico, redimió eso y lo puso al servicio de Dios. Dios no quiere que cambies lo que haces, quiere que hagas lo que eres en base a quién es Él. Hoy en día muchos piensan que la relación con Dios es solo un tema espiritual. Pero Éxodo 36 al 39 me recuerda que no. La relación con Dios también está en los detalles, en tu día a día, en cómo te vistes, en con quién te relacionas, en cómo manejas tus tiempos, porque también hay adoración en los procesos, hay belleza en el trabajo cotidiano, siempre y cuando lo hagas desde la llenura del Espíritu. Y entonces la arquitectura, la costura, la ingeniería, la organización, todo eso también se convierten en actos de adoración. Repito, si están llenos del Espíritu. Al final, en el reino de Dios, la obediencia no es solo seguir instrucciones, leyes, mandamientos. La obediencia es levantar nuestras vidas, la adoración es levantar nuestras vidas en obediencia. No se trata de cuánto puedes hacer, se trata de qué tan lleno del Espíritu estás. ¿De qué forma estás usando lo que Dios ya puso en ti para adorarle? ¿Hay alguna parte de tu vida donde necesites empezar a construir algo? ¿Estás haciendo lo que haces por obediencia o estás haciendo lo que haces por adoración? ¿Qué parte de tu vida profesional, qué parte de tu vida doméstica está separada del concepto adoración? Porque es exactamente
el pecado moderno por excelencia. Compartimentalización. ¿Verdad? Sí aprendí frases perronas. Es este elemento que tenemos de separar nuestra vida en compartimientos y entonces es, mi vida con Dios está bien, mi vida con mi pareja no creyente está bien, mi vida con mi trabajo donde hago tranzas también está bien, mi agenda es un despapalle, pero funciono, mis finanzas ahí van sobreviviendo. Y entonces es como, tengo una vida compartimentalizada, donde juzgo mi vida en base a cómo está cada área, en lugar de entender que si una parte de mí no está alineada con el concepto adoración, entonces no estoy llamando a Dios con todo lo que soy, con todo lo que tengo, y por lo tanto no estoy obedeciendo. Dios nos está llamando a construir su reino. De la misma manera que llamó a Israel a construir el tabernáculo, Dios nos está llamando a construir su reino, pero no con prisa, no con presión, sino con llenura. Y a medida que tú te llenas del Espíritu, tu vida se alinea hacia lo que tiene que alinearse. Y entonces, así como el Espíritu capacitó a Bezaleel para construir, ahora vemos cómo los capacita para crear belleza, para reflejar su gloria. Porque el Espíritu inspira, ¿sí? Igualmente no lo vamos a leer, pero todo el capítulo 37 y 38, vemos la creación de los objetos más sagrados del tabernáculo. Y entonces vemos el arca, la mesa de proposición, el candelabro, el altar del incienso, el altar del holocausto, la fuente de bronce, el atrio. Vemos cómo cada uno de estos elementos tenía una función específica, pero también un diseño detallado, hermoso, excelente. Y me encanta la analogía porque lo vamos a ver el año que entra cuando estemos en Hebreos. Dentro del tabernáculo había elementos específicos, detallados, construidos con funciones. ¿Por qué? Porque dentro de su iglesia sigue habiendo personas diferentes con diseños, con detalles, capacidades específicos para una función dentro de su iglesia. Cada uno de estos elementos tenía esta función específica, pero al final de cuentas tenía un diseño excelente. Esta sección no se trata de armatostes en un templo, se trata de belleza, se trata de excelencia. ¿Por qué? Porque es el carácter de Dios, porque tenemos un Dios bello, porque tenemos un Dios excelente. Y entonces, ¿qué es lo que me revela todo este detalle que Dios le da a artefactos? Que Dios no solo está esperando que yo haga lo que Él manda, Dios está esperando que lo haga bien, con excelencia, con intención, con una belleza y un deseo de que lo que hago apunte a su gloria. O sea, ve el detalle. Éxodo 37:1. Bezaleel hizo también el arca de madera de acacia. Su longitud era 2.5 codos, 1.13 metros. Su anchura era 1.5 codos, 68 centímetros. Y su altura era de 1.5 codos, 68 centímetros. Éxodo 38:1. Bezaleel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia. Era cuadrado, de 5 codos, 2.25 metros su longitud. De 5 codos, 2.25 metros su anchura. Y de 3 codos, 1.35 metros su altura. Y me encanta porque Dios pudo haber dicho, Bezaleel hizo también el altar del holocausto de madera de acacia, era cuadrado de 5 codos. Pero Dios dijo, no falla que el vato no sabe que es un cuadrado. Entonces le voy a decir 2.25 de longitud, 2.25 de anchura, para que no se equivoque. Ese es el Dios que tenemos. Y entonces si yo actúo como el Señor manda, las cosas son bellas
y las cosas son excelentes. Si tu vida hoy no es bella, y no me refiero que todo esté bien, si tu vida no es excelente, y no me refiero a que no haya problemas, no es porque Dios es malo, es porque tú y yo no estamos haciendo lo que el Señor nos ha mandado. Repito, cuando el Espíritu llena tu vida, lo que haces no solo sirve, glorifica. Cuando el Espíritu llena tu vida, lo que haces no solo sirve, glorifica. Cualquier actividad, cualquier cosa que tú y yo hagamos sin el Espíritu es esfuerzo. Por el contrario, cualquier actividad hecha con el Espíritu es adoración. Me has escuchado decirlo mucho últimamente, intimidad antes que actividad. Esto que estamos viendo aquí no era solo belleza de un Dios ególatra, era belleza que comunica algo. Que el carácter de Dios es un Dios ordenado, es un Dios glorioso, es un Dios santo. Por lo tanto, lo que vemos en esta porción no es lujo, es reverencia, no es creatividad sin sentido, es una excelencia dirigida a Dios. Y no era arte por verse bonito, es adoración hecha algo tangible. Vivimos en una cultura que idolatra la productividad, que idolatra la rapidez, y a veces creemos que con hacer lo mínimo para Dios es suficiente. Pero el Espíritu no solo nos da fuerza, no solo nos da capacidad, también nos da visión y nos llama a excelencia. No para competir, no para presumir, sino para honrar a un Dios glorioso con lo mejor que tenemos. Honramos a Dios con lo mejor que tenemos, no con lo que nos sobra. Y entonces, si tú haces una presentación en tu trabajo, ¿la haces para cumplir? ¿La haces para salir del problema? ¿O la haces para reflejar quién es tu Dios? Si eres mamá y estás preparando una comida, ¿lo haces como una rutina más? ¿O preparas la comida como un acto de amor lleno del Espíritu Santo? Porque tu trabajo sea conseguir inversiones internacionales o limpiar tu casa, puede ser adoración. Tu orden, tu planeación, tu cartera, tu agenda, refleja el carácter de Dios. Tu atención al detalle puede ser un acto de amor. Porque al final de cuentas, todo lo que es lleno del Espíritu debe apuntar a la gloria de Dios. Si tú dices estar lleno del Espíritu, tu vida debe apuntar a su gloria. ¿Estás haciendo las cosas por cumplir o las haces con excelencia para reflejar quién es tu Dios? ¿Qué proyecto, tarea, responsabilidad necesitas volver a hacer? No porque seas perfeccionista, sino porque quieres ser un mejor adorador. Quizás hoy aquí hay alguien que tiene las manos ocupadas, pero no tiene un corazón rendido. Y entonces tienes áreas de tu vida que no están reflejando la gloria de Dios. Y así como el Espíritu capacita para construir, así como el Espíritu inspira a la excelencia, ahora vamos a ver cómo el Espíritu también consagra. Porque al final de cuentas no se trata solo de lo que hacemos, sino de quién somos. Entonces vamos a este último movimiento. Todo el capítulo 39 hemos visto manos trabajando. Lo que fue el 36, el 37 y el 38, vemos manos trabajando. A partir del versículo 39 vamos a ver corazones siendo apartados. La confección de las vestiduras sacerdotales, que fueron hechas para gloria y hermosura de Dios. Entonces en esta sección vamos a ver cómo se detalla el efod, el pectoral,
la túnica, el turbante, el cinto y esta lámina de oro que decía santidad al Señor. Pero lo que más quiero que veas es cómo se vuelve a repetir la frase. 39:1, las vestiduras finamente tejidas para ministrar. Y al final dice, tal como el Señor había mandado. ¿Por qué importa esto? Porque al final, de nuevo, las vestiduras no es solo el atuendo del sacerdote. Las vestiduras no eran simplemente ropa bonita para un ritual. Las vestiduras eran una señal visible de una identidad consagrada y separada para Dios. Cada vez que Aarón se ponía estas vestiduras, está asumiendo una identidad de sacerdote consagrada y separada para Dios. Al final Dios no solamente estaba vistiendo a Aarón con tela y ropa, lo está cubriendo con un propósito de santidad, un propósito de gloria, algo que sigue en nosotros. Somos real sacerdocio, nación santa, pueblo escogido, porque tú no puedes representar a Dios. Y recuerda, cristiano es mini Cristo. Tú no puedes ser cristiano sin ser apartado para Él. No importa cuánto digas que eres creyente. Si tu vida no muestra santidad, si tu vida no muestra que estás apartado, no lo eres. Me encantó una conferencia que mencionaban cómo, hablando del cerebro, y la teoría que tiene este neurocientífico de que a nivel cerebral se pudiera ver qué tan creyentes somos. Será chidísimo tener una de esas máquinas. Su teoría, porque es un experimento que quiere realizar, es que cuando un ateo lee el Evangelio, se activa una parte del cerebro. Y cuando un creyente lee el Evangelio, se activa otra parte del cerebro. Y entonces, así como en un tenista, que es un deporte muy emocional, ciertas áreas del cerebro se fortalecen, pues entonces en un creyente maduro, ciertas áreas del cerebro tendrían que fortalecerse. Y me encantó porque dije, estaría padrísimo tener una de esas máquinas. Entonces llega alguien a consejería, lo mides y, ya vino hasta el problema. Le falta 10. O tengo al hermano de 25 años de cepa, creyente de cepa, así, no, aquí estoy, no sé qué, y le pones y quiero, no, ¿qué pasó? ¿Qué pasó ahí? Tu cerebro no concuerda, ¿no? Estaría padrísimo, pero no. Por lo pronto no existe. Hoy lo que existe, el medidor, es qué tan apartada está mi vida para Dios. Y no es lo mismo apartada que separada, ¿ok? Cuando tú vas a una tienda y apartas algo, ahora en el Buen Fin, tú no te puedes llevar el artículo hasta que lo pagas. Sigues ahí adentro, sigues en la tienda, ¿ok? Quizás ya no estás a la venta porque ya alguien te compró, pero estás apartado. Ese es el concepto. Cuando tú vives una vida apartada, seguimos en el mundo, roto, caído, pero ya soy redimido y tengo una esperanza de redención. El principio eterno aquí es que el Espíritu no solo capacita manos, sino que inspira excelencia y al hacerlo consagra vidas. No es un tema de habilidad, es un tema de diseño. Fuimos diseñados para santidad. Y el engaño, el mayor engaño del diablo es hacerte creer que no. Nuestro diseño, dice la Biblia, que fue bueno. Cuando Dios terminó, dijo, y esto es bueno. Nosotros no estábamos diseñados para siquiera entender el mal. Nuestro diseño no era el mal. Nuestra desobediencia y comer del árbol del conocimiento del bien y del mal fue el problema. Pero Dios consagró y Dios me creó separado del mal. Al final no basta con hacer lo correcto. El Señor lo que quiere es formar un corazón que refleje su gloria. Ve lo que dice Éxodo 39:30.
La lámina de la diadema santa la hicieron de oro puro y grabaron en ella como la grabadura de un sello, santidad al Señor. Básicamente es lo que un pastor relevante haría hoy, se pondría así un tatuaje que dice santo. Acá era una diadema con una placa que decía santidad al Señor. Le pusieron un cordón azul para sujetarla sobre la tiara por arriba, tal como el Señor había mandado a Moisés. Esta lámina de oro sobre la cabeza del sumo sacerdote no era un tema de decoración, no era una coronita bonita. Era declaración. Era la declaración que el sacerdote hacía de: yo no sirvo para mí, sirvo para aquel que me apartó. Esto que hago no lo hago por mí, lo hago por la santidad de Dios. Hoy ya no usamos efods, ya no usamos túnicas, gracias a Dios no usamos diademas, bueno, yo. Pero si estás en Cristo, sigues siendo un sacerdote. Primera de Pedro 2:9, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Nuestra ropa ya no es lino fino, bueno, algunos sí, pero tu vida debe reflejar santidad, debe reflejar belleza, debe reflejar propósito. En el reino de Dios no basta con hacer mucho. En el reino de Dios se trata de ser santos. ¿Por qué? Porque somos representantes de un Dios santo. Y entonces piensa que incluso cuando Dios nos disciplina, no lo hace para corregir una conducta. Lo hace con un propósito. Hebreos 12:10. Porque ellos nos disciplinaban por pocos días como les parecía, pero Él nos disciplina para nuestro bien. ¿Para qué me disciplina? Para participar de su santidad. Mis pecados ya fueron pagados en la cruz. Mis conductas ya fueron pagadas por Dios. Dios no me disciplina para corregir conductas. Dios me disciplina para ser más santo. Tú no necesitas ser un servidor, un creyente, una persona perfecta. Necesitas ser un servidor, un creyente, una persona llena del Espíritu. Entiéndase lo que sea que hagas, maestro, ingeniero, mamá, papá, hijo, trabajador, ciudadano, lo que sea que hagas, no tienes que ser perfecto, tienes que ser lleno. Y eso no solo habla de habilidades, habla de una necesidad del Consolador, de entender que sin Él sí puedes hacer cosas correctas, pero nunca vas a ver fruto. Juan 15 dice que separados de Él no podemos dar fruto. Entonces estás caminando con una vida marcada por su santidad. Marcada por su santidad. Tu vida muestra, refleja que eres apartado o apartada para Dios. Tus relaciones. ¿Qué área de tu vida necesitas consagrar de nuevo al Señor? ¿Estás usando tu llamado como una plataforma para hacer algo más? ¿O la estás usando como altar para consagrarte a alguien? Estas vestiduras que vemos aquí de Aarón eran un recordatorio constante para él. No me pertenezco, soy de Dios, sirvo para su gloria. Y es un recordatorio que tú y yo teníamos que tener. Cada vez que sirves, cada vez que haces algo, cada vez que amas, estás representando a Cristo. Y tendrías que recordar lo mismo. El Espíritu me consagra para que mi vida entera, así como la plaquita de oro decía, mi vida entera tiene que decir santidad al Señor.
Gerardo, ¿en qué áreas de mi vida? Primera de Corintios 10:31. Ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. ¿Qué es cualquier cosa? Comer, trabajar, criar hijos, manejar, estudiar, uso del celular, servir, amar, gastar, perdonar. Cualquier cosa, hazla para la gloria de Dios. Todo puede convertirse en adoración si está lleno del Espíritu. Repito, todo puede convertirse en adoración si está lleno del Espíritu. Entonces, desde las cortinas del tabernáculo hasta la inscripción de oro en la frente del sacerdote, todo fue hecho como Dios había mandado. Y esto no solo es un mensaje de una construcción, es una invitación para nosotros. Es una invitación para nuestras vidas, para que las rindamos en obediencia, para que las rindamos en excelencia, para que las rindamos en santidad. Y todo esto no lo hacemos por nuestro propio esfuerzo, lo hacemos porque el Espíritu nos capacita, lo hacemos porque el Espíritu nos inspira y lo hacemos porque el Espíritu nos consagra. Te repito, no se trata de cuánto puedes hacer, sino de qué tan lleno del Espíritu estás. Porque cuando el Espíritu llena tu vida, entonces tu identidad se convierte en un reflejo de su gloria. Quiero que te quedes con algo que aprendí esta semana. El Espíritu no solo me llena para sentir algo. El Espíritu me llena para construir algo. Para construir mi vida, para edificar la vida de los demás. El Espíritu capacita, inspira y consagra, no solo para hacer cosas espirituales, sino para que todo lo que haga sea adoración. Termino con Zacarías 4:6. Dice, continuó él y me dijo, esta es la palabra del Señor a Zorobabel. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu, dice el Señor de los ejércitos. No por el poder, ni por la fuerza, sino por mi espíritu. No se trata de cuánto puedes hacer, sino de qué tan lleno estás. Porque cuando el Espíritu llena tu vida, entonces todo lo que haces dice, grita, declara santidad al Señor. ¿Por qué no cierras tus ojos? Padre, gracias. Gracias por el Consolador. Gracias por tu Espíritu. Hoy no quiero construir nada sin Él. Lléname de tu Espíritu. Vacíame de mi autosuficiencia, de activismo, de religiosidad vacía. Y hazme un obrero que edifique desde la intimidad. Que todo lo que haga, ya sea visible o secreto, sea adoración para ti, Padre. Sea para tu gloria. Haznos una comunidad llena de tu Espíritu, donde todo lo que se ve, donde todo lo que se hace, donde todo lo que no se ve, te dé gloria. Y te pido esto, Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús, y tu iglesia dice, amén. Te invito a que te pongas de pie. Iglesia Identidad, que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que el Señor alce sobre ti su rostro y te dé paz. En el nombre de Jesús. Amén.